Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos Sport. Primero pediros disculpas porque esta semana no he estado muy presente ni por el blog ni por podcast, porque he tenido una semana un poco ajetreada, tenía cosas que hacer, mucho papeleo y demás. Entonces nada, por eso ese retraso. Hoy vamos a hablar de tenis, volvemos con un podcast que en teoría tenía que haber publicado el martes, solo que, pues como ya os he comentado, no ha podido ser. Vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de dos jugadores, bueno, un jugador y una jugadora, que acaban de firmar un mes de julio extraordinario, que la verdad es que personalmente ambos me han dejado muy impresionado. Y nada, pues vamos a hablar primero de la croata americana Bernarda Pera, que acaba de ganar 2 torneos seguidos. Ahora veremos en detalle de qué se trata, veremos un poco su recorrido, jugadora que lleva muchos años en el circuito. Y luego hablaremos de Francisco Cerundolo, el argentino, que igual también acaba de firmar una semana extraordinaria. La verdad, impresionante, no solo por el trofeo que ha ganado, no me sale dónde era, ahora lo vemos, y no solo por eso, sino por la semana entera que ha tenido, su participación en el torneo de Suecia, también en Bastad. Hablaremos un poco de todo esto enseguida, como siempre, después de la intro. It's magnificent tennis. Cutting in, and what a goal by Connor McDavid. Oh my goodness. The 20, the 10. Touchdown. 96 yards to win the game. Stunning forehand. Bang! Bang! Oh, what a shot from Connor. This is caught. Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! ¡Gol de Andrés! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. They are still Bayern. They are still champions. Como en el blog hemos publicado primero el artículo sobre Francisco Cerundolo, sobre el argentino, y luego posteriormente el artículo sobre Bernarda Pera, hoy en el podcast vamos a hacerlo al revés, vamos a empezar por las chicas, vamos a empezar por Bernarda Pera, que, como os digo, acaba de firmar una semana extraordinaria, pero vamos a empezar primero por su recorrido, vamos a ver de dónde viene, vamos a ver por dónde ha pasado y cómo ha llegado a estas 2 semanas de las que vamos a hablar con más detalle. La jugadora nace en Zadar, en Croacia, pero luego se mudó, sobre todo por su padre, que tenía la ciudadanía americana, pues decide mudarse con toda la familia a Nueva Jersey, a Estados Unidos, precisamente para que su hija Bernarda pueda progresar y pueda tener una carrera en el tenis. Empieza muy pronto, en 2009, en el circuito ITF. La jugadora no consigue grandes logros, la verdad. Se pasó varios años en el circuito ITF sin importantes logros, algunas victorias y tal, hasta el año 2013. En el año 2013 acaba con 5 trofeos, o sea, 5 trofeos, 5 torneos ganados, 3 individuales y 2 en dobles. Quedaros con esos datos de dobles porque es muy importante, muy interesante para lo que viene después. En 2014 la jugadora pues sigue en el circuito ITF, gana otros 4 nuevos trofeos, esta vez 2 en simple, 2 en doble, entonces sigue sumando, digamos, trofeos a su palmarés ITF. Seguimos en el circuito ITF. Y por primera vez en 2004 hace su debut en el WTA Tour, o sea, en el circuito profesional femenino, disputando las clasificaciones, la fase previa para el US Open.
De hecho lo jugó en simple y también lo jugó en la categoría de dobles junto con su compañera de la época, Tornado Alicia Black. Para los que os acordáis, Alicia Black era una jugadora muy buena en dobles. Aún así, nada, pierde en ambos cuadros, pierde en primera ronda, o sea, en primera ronda de la fase previa, es decir, no llega a clasificarse al US Open, ni en dobles, ni en simple. Y nada, los años siguientes, pues sigue sumando, de hecho, títulos en ITF. Entre 2015 y 2017 gana 3 torneos en simples y 5 en dobles, o sea, buena jugadora de dobles. Pero el circuito WTA se le resiste, no consigue victorias y sigue cayendo varias veces a lo largo de estos años, varias veces en las fases previas de los torneos, en las clasificatorias, tanto de torneos 250, de 500 e incluso en 2015 participa de nuevo a la previa del US Open y cae en primera ronda de las clasificaciones. Más o menos poco que destacar, si lo vemos, poco que destacar durante todos estos años. Hemos empezado en 2009 en el circuito ITF, sí, victorias en torneos, en varios torneos ITF, en dobles sobre todo, pero a nivel WTA no consigue grandes cosechas. En 2017 por primera vez llega a disputar la primera ronda de un torneo, en este caso era el de Guangzhou, el de China, y nada, pues primera ronda y cae. Eso fue en 2017, o sea, estamos hablando de muchos años para llegar a disputar una primera ronda. A partir del 2018, los resultados mejoran notablemente, y eso tiene un poco de gracia, y de hecho si lo vemos en las biografías de muchos deportistas, siempre el destino pues se mete por medio y facilita ciertas cosas y tal. En este caso, y es lo que digo, es que siempre todo empieza por un empujón del destino, es que es así. Bernarda Pera participa a la fase previa al Australian Open de 2018, pierde en la fase previa, en el segundo partido de la fase previa, y entonces no se clasifica, pero gracias a la retirada de Margarita Gasparian en su día por su lesión, Bernarda Pera pues es repescada, entra en la repesca y como repescada participa por primera vez a una primera ronda de un Grand Slam. Pero por repesca, no es que se haya clasificado, sino que por repesca, por ser lo que llamamos, lo que se llaman la suerte del perdedor, digamos, en estas repescas. Y ya os digo, son cosas del destino que a veces te facilita cosas, y a partir de ahí, es verdad, gana su primera ronda, gana la segunda ronda contra Johanna Konta, que en aquel entonces era número 9 del mundo, y luego cae en 16avos ante la checa Barbora Strykova. Pero por primera vez ya había conseguido ganar una primera ronda, además la gana en el Australian Open, y en segunda ronda hace una perf, gana una jugadora top 10. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos considerar que empieza de verdad lo que es la carrera profesional de Bernarda Pera. A lo largo, de hecho, de esa temporada 2018, consigue superar esa barrera de las fases clasificatorias, empieza a llegar a primeras rondas, participa en total a 10 torneos, si no me equivoco, incluidos Wimbledon, Roland Garros y el US Open, o sea, primeras rondas. Y de hecho en Wimbledon pierde en primera ronda, pero en Roland Garros y en el US Open consigue pasar esa primera ronda, pierde en la siguiente, pero ya empieza a sumar puntos WTA y ya empieza a tener pues, ciertas victorias. Aunque la temporada acaba con 13 victorias y 14 derrotas, un balance negativo, pero consigue victorias, consigue ciertos puntos sobre todo. De hecho, ese año en el 2018 sí alcanza los cuartos de final en Charleston, donde fue derrotada por Madison Keys, y llega a semifinales de Guangzhou, que no sé
parece ser su torneo favorito, porque ya os digo, su primera ronda la jugó en Guangzhou y en Guangzhou llega a sus primeras semifinales. Pierde, creo recordar, contra Yulia Putintseva, la jugadora de origen ruso pero que juega para Kazajistán. Y así a finales de 2018 entra por primera vez en el top 100 y cierra el año en el puesto 68 del ranking, con esa semifinal, los cuartos en Charleston, las primeras rondas de Wimbledon, segundas en Roland Garros y en Australia, y unas cuantas primeras rondas. Entonces al final se mete en el top 100 y cierra el año en el puesto 68, repito. A partir de ahí ya, digamos, está instalada en el top 100 y en 2019, que sería su segunda temporada dentro de ese top 100, no mejora mucho, avanza al puesto 65 gracias en gran medida a 3 semifinales que consigue jugar en Lausanne, en Suiza, en Jurmala, en Letonia, y en Praga, en República Checa. Son 3 semifinales, en las 3 pierde, pero claro, eso hace que siga sumando puntos y consiga acabar el año con un balance de 29 victorias y 31 derrotas. Balance negativo, sí, pero ya estamos hablando de 29 victorias, 31 derrotas, mucho mejor que el 13-14 del año anterior. Entonces ya son más partidos, más victorias, aunque haya más derrotas, pero por lo menos el balance ya es más importante. El año 2020, poco que hablar, porque bueno, el 2020 ha sido un año donde la temporada de tenis, igual que casi todo el mundo, tuvo un parón importante. Llegó a estar en primera ronda en Doha y en el Australian Open justo antes de marzo, y a partir de ahí luego sí que se clasifica a la segunda ronda de Roland Garros, pero Roland Garros que se jugó en septiembre, si os acordáis, en 2020. Pero básicamente poco más. Lo bueno, entre comillas, de todo esto es que ese año la WTA decide, claro, como se han suspendido muchos torneos, lo que decide es congelar los puntos de los torneos que no se han jugado y demás. Entonces se mantiene, gracias a ello, a su semifinal el año anterior en Guangzhou, porque no se había jugado en 2020. Luego en Charleston tampoco se jugó, con lo cual también se congelaron esos puntos, y así pues consiguió mantenerse en el top 100 e incluso ha avanzado al puesto 61. Ahora, si lo vemos con un poco más de perspectiva, pues en verdad entre el 2008, en el que alcanza el top 100, al número 68, y final 2020, que apenas avanza al 61, en verdad muy poca progresión a lo largo de 2 temporadas, bueno, 3 temporadas enteras. Aunque 2,5, porque la del 2020, como ya lo sabemos, ha sido una temporada muy rara. Ha sido un año muy raro para todo el mundo. En fin, entonces ya si llegamos un poco a la temporada 2021, que es así, ha sido una bastante mala temporada a nivel individual, porque los resultados no eran buenos, el balance es bastante negativo y la jugadora baja en 2021 al puesto 93, o sea, del 61 al 93 del ranking WTA, pero en dobles, junto a su compañera la polaca Magdalena, otra número 68 del mundo, irrumpen en el top 50 de dobles, en el top 50, y porque llegaron a semifinales, sí, en Roland Garros, en París, y con eso pues se han metido en ese top 50. Pero es lo único bueno de esa temporada ha sido su recorrido en Roland Garros con Magdalena y el hecho de entrar en el top 50 de ese ranking de dobles. En simples, mala temporada, malos resultados, y baja a las puertas ya de casi de salirse de ese top 100 al puesto 93. Y así llegamos ya a la actual temporada, a la temporada 2020, o sea, 21-22. Pero
antes de hablar de lo más reciente, que es esas semanas y cómo hemos llegado a este mes de julio, hay que destacar su participación en el Australian Open en Melbourne, junto con Katerina Siniakova, que ya conocemos, excelente jugadora de dobles, la checa, que han conseguido levantar el 21 de febrero su primer trofeo WTA ganando el Australian Open de dobles femenino, y se ha puesto así en el puesto 35 de dobles. Había entrado en el top 50 con Mazda Linette, pero gana el Australian Open con Katerina Siniakova. Excelente torneo, además Katerina Siniakova en dobles, personalmente es una jugadora que me encanta. Ahora sí, individualmente hablando, es que por eso os dije, hay que tener muy en cuenta su recorrido en dobles, porque es una buena jugadora de dobles, juega muchos torneos con varias compañeras, sobre todo con las checas, que bueno, con Siniakova, con Krejcikova, son buenas jugadoras de dobles, entonces participa a muchos torneos. Y individualmente hablando, hasta este mes de julio en verdad la temporada no estaba siendo buena. Primera ronda en Roland Garros, primera ronda en Doha y poco más. O sea, no ha tenido un buen torneo, o sea, ningún buen torneo la verdad este año. Algún Challenger sí que hizo una semifinal y unos cuartos de final en algunos Challengers, pero no era una buena temporada. Y de hecho al llegar a este mes de julio estaba en el puesto 84. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo llega este mes de julio. Y ahí es cuando ya llegamos a Budapest, a Hungría, que es lo que más nos interesa en verdad de este podcast, de este programa, y es lo que acaba de hacer en 2 semanas. Primero ha sobrevolado literalmente los partidos de ronda de clasificación, de ronda previa. No recuerdo de hecho contra quién jugó, pero eran 2 partidos y fueron un 6-0-6-1 y un 6-1-6-2, o sea, básicamente los ha fulminado. Y empieza la primera ronda en Budapest contra una española, una joven española, una promesa española, Marina Bassols. Le costó bastante, el primer set era más fácil, 6-2, pero el segundo le ha costado bastante, tuvo que sacar un muy buen tenis para deshacerse de la española, 7-5 el segundo set, y así en segunda ronda se presentaba contra Alexandra Sasnovich, la bielorrusa, que venía obviamente de no jugar Wimbledon, entonces estaba bastante más fresca, y además es una jugadora actualmente en el puesto 34 del ranking, es 34 mundial, entonces con mejor ranking la veterana que Bernarda Pera, que la americana. Y la verdad es que el partido fue mucho más peleado de lo que puede indicar el marcador, porque es un 7-5-6-2, pero que duró casi 2 horas, una hora 42, bueno, casi 2 horas menos cuarto. Partido muy reñido, sobre todo el primer set, muchos puntos largos, mucho intercambio, mucho peloteo, pero victoria para Pera, y a partir de ahí de verdad, en cuartos y en semis ya está, ya había cogido su ritmo, sentía bien el juego, y de hecho elimina primero a la joven italiana Elisabetta Cocciaretto, 6-3, 6-4. Luego se enfrenta en semifinales contra Anna Bondar, la jugadora húngara, la número 1 húngara, que en verdad es número 52 mundial, y más de lo mismo, 6-4, 6-3, en poco más de 1 hora de juego, 1 hora 12, 1 hora 15, por ahí, o sea, poco. La verdad es que 2 partidos rapidísimos, bien controlados, con buen ritmo, y no con mucha pegada, sino simplemente consigue imponer su ritmo de juego, y ya se planta en la final contra otra jugadora bastante experimentada, que es la serbia Aleksandra Krunic. La final desde luego ha sido su mejor partido del torneo, aunque también se ha alargado bastante, 1 hora y media, pero un marcador 6-3, 6-3 un partido durante el que Bernarda Pera no ha sido inquietada en ningún momento, lo ha controlado perfectamente,
Y así el 17 de julio levantaba por fin su primer trofeo WTA, el primero de su carrera. Un logro, la verdad es que extraordinario, porque consigue ganar todo el torneo sin perder ningún set, o sea, no ha concedido ni el más mínimo set. Consigue de camino 2 perfs, bueno, 3 en verdad, porque gana a 3 jugadoras que tienen mejor ranking que ella. Sasnovich, la 34 mundial, Bondar, número 52, y Krunic, número 65, creo. No tengo el ranking de Krunic, pero mejor clasificada que Pera, seguro. Entonces, cierra el torneo, la verdad es que de una forma impresionante, no concede ni siquiera nada, o sea, no concede nada, los partidos se alargan más o menos, pero todos los marcadores son bastante rotundos. Y así pues gana ese torneo. Ya os digo, el 17 de julio acaba el torneo de Hungría, de Budapest. Y 2 días después, o sea, estoy hablando del día 19 de julio, ya estaba de nuevo en pistas. Y esta vez contra la rumana Elena Gabriela Ruse, jugando ya la primera ronda del torneo de Hamburgo. Esta vez directamente en primera ronda, no ha tenido que hacer la fase previa. Y lo impresionante es que ha seguido en ese ritmo, en esa línea del torneo anterior, del torneo de Budapest, cuando en verdad lo más normal, y sobre todo siendo su primer trofeo, su primera gran victoria en el circuito, pues se podía haber tomado el tiempo de celebrarlo o desconcentrarse un poco, pues no. Enseguida, 2 días después, frente a Ruse, 6-0, 6-4, partido expeditivo. Y segunda ronda contra Johanne Zuger, la joven suiza que no ha tenido ni la más mínima oportunidad, fulminada 6-1, 6-1. Y en cuestión de, ya os digo, de 2 días, después de haber ganado el torneo de Budapest, ya estaba en cuartos de final del torneo de Hamburgo. Después, además, de 2 victorias rapidísimas. En cuartos de final se enfrenta a su amiga, su compañera de dobles, la ganadora también del Australian Open en dobles, Katerina Siniakova, su compañera y amiga. De hecho, entrenan juntas y viajan bastante juntas. Ahora sí, desgraciadamente para la checa, la americana o croata en este caso no ha mostrado ninguna piedad, o sea, ninguna. Severo 6-3, 6-1, rapidísimo, en poco más de 1 hora de juego, 1 hora 02, o sea, 1 hora. Y nada, y así a semifinales bastante más sencillas, porque se enfrentaba a Marina Zanevska, la belga, que es número 99 del mundo, jugadora que no tiene mucho recorrido WTA, que también de hecho estaba haciendo un gran torneo, pero no ha sido más que una simple formalidad para Pera, que ya os digo, llevaba un ritmo brutal físicamente en el juego. Estaba conectada, de verdad, estaba conectada al juego. Y 6-4, 6-2 en apenas 1 hora 20 minutos. Y así pues llegando a la final, segunda final consecutiva, segunda final de hecho de su carrera en el circuito WTA. O sea, una jugadora que nunca había conseguido llegar ni siquiera a una final y de repente llega a 2 seguidas. Gana la primera y se presenta a la segunda en Hamburgo contra la número 2 del mundo, contra Anna Kontaveit, jugadora de Estonia, sí. Y lo más impresionante no es esto que acabo de comentar, sino que el partido de la final, pues ha sido, de Pera obviamente, ha sido mucho mejor que todos los anteriores. 6-2, 6-4 a la número 2 del mundo, bueno, del ranking WTA. 6-2, 6-4, 1 hora 15 minutos, partido muy bien hecho, muy bien trabajado, bien estudiado sobre todo. Y así en 2 semanas, estamos hablando en verdad de 14 días, Pera gana su segundo trofeo, su segundo torneo de su carrera, del año y del mes. 2 torneos seguidos, los 2 ganados. Y ya os digo, es el segundo trofeo levantado en menos de 6 días, en 2 semanas históricas para la jugadora americana, y quien ha sido simplemente imbatible durante 2 semanas, ha sido imbatible. O
Son 12 partidos en total los que gana, 24 sets seguidos, no ha perdido ni uno, de hecho no ha concedido ninguna bola de set, ni nada, o sea, no ha concedido nada a sus rivales. Y todo esto en 14 días, estamos hablando de 12 partidos en 14 días, físicamente es impresionante. 2 triunfos en su palmarés que la colocan pues, en las puertas del top 50, sube al ranking, al puesto número 54 del ranking, nueva número 54 mundial. La verdad es que la jugadora, a ver, hablemos un poco de su juego. No es una gran sacadora, pero tiene buenos porcentajes al servicio, creo que es 76% de juegos ganados con su servicio este año. Usa muy bien los efectos, juega muy bien. Claro, es que básicamente es una jugadora de dobles. Entonces tiene esos trucos, esos trueques de la jugadora de dobles que consigue pues, usar mucho efecto y compensa muchísimo esa falta de potencia a la hora de pegar por un juego tácticamente muy bien trabajado. Tiene fundamentos y claro, como buena jugadora de dobles que es, suele a menudo acabar las jugadas en la red, tiene una muy buena volea, excelente volea. Repito, es que es una jugadora de dobles y maneja muy bien los cambios de ritmo. Eso es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Varía mucho entre slice, entre lift, incluso en sus subidas a la volea. A veces hace subir también bastante a las rivales y sabemos que en el circuito femenino las chicas no les gusta mucho la volea, la gran mayoría de las chicas no les gusta mucho la volea. Ha mejorado mucho en defensa, sobre todo físicamente y en las lecturas de juego. Por lo menos estoy hablando de esas 2 semanas. Sabemos cómo es esto, que a lo mejor la semana que viene o el siguiente torneo vuelve a caer en primera ronda y puede que enganche 2-3 meses así. Pero yo lo que estoy comentando ahora mismo es estas 2 semanas. Y en estas 2 semanas se la ha visto, aparte de que físicamente preparada, físicamente mejorada, me han gustado mucho sus lecturas, cómo se anticipa mucho al juego. Sin duda, el juego más lento de la tierra batida ayuda, le ha venido muy bien en ese aspecto, sobre todo defensivo, pero hay que hacerlo y eso pues, demuestra que hay un trabajo detrás. Ya os digo, a mí me ha impresionado también bastante restando. En los últimos partidos, sobre todo el de Kontaveit o el de Siniakova, se adelanta bastante a la línea de fondo y coge la pelota subiendo, o sea, justo después del bote, cosa que es más una característica de jugadoras más agresivas, de jugadoras con más potencia. Ella, ya os digo, la potencia no la tiene en verdad, pero se adelanta y juega muy bien con eso, con los efectos. Incluso se adelanta para restar con un slice, por ejemplo, o con un cortado. Me parece muy bien. No sé, tiene cositas, tiene mano, la verdad, tiene muñeca de tenis. Obviamente, dejando de lado esas 2 semanas memorables, de verdad, Pera tiene muchísimo que mejorar, sobre todo en cuanto a regularidad. Quizás organizar mejor el calendario, ya que tiene que disputar ambos cuadros, simple y doble. La gran mayoría de torneos los juega en ambos cuadros y eso físicamente es bastante difícil de llevar. Entonces, trabajar mejor el calendario, organizar mejor y luego pues quizás elegir un poco entre el cuadro doble y simple, aunque sé que muchos jugadores juegan ambos, pero al final hay que tener unos objetivos. Si quiere mejorar su ranking en simples y quizás llegar a ganar algún otro torneo, tendrá que apostar por ese cuadro simple y quizás no participar al de dobles, o al revés, en algunos torneos elegir apostar por el de dobles y por renunciar en gran medida al cuadro de simples. Llevar las 2 a la vez es muy complicado. Jugadoras como Krejcikova, por ejemplo, que es el mejor ejemplo, ha estado jugando muchos años en dobles, ha ganado Grand Slams y tal, pero luego dedicó un año entero a jugar solo en simple, básicamente casi solo en simple,
y lo que la ha llevado al top 10. Entonces hay que trabajar muy bien el calendario, me parece una cosa muy importante. Habrá que vigilar muy de cerca su participación este año en el US Open este verano. Con los 2 títulos de esta semana seguramente tiene un plus de confianza. Ahora le queda el próximo objetivo, que sería conseguir un buen resultado en Grand Slam. No estoy hablando de ganar un Grand Slam, ni mucho menos, pero simplemente hacer un buen resultado, unos octavos, unos cuartos de final por lo menos por primera vez, y obviamente hacerlo en Flushing Meadows, es decir, en Nueva York, en el barrio de Flushing Meadows. Para ella, quien ha vivido cerquita al otro lado del río Hudson, en New Jersey, en Nueva Jersey, sería, yo creo, que un éxito personal enorme. Entonces, ya os digo, es una jugadora que hay que seguir muy de cerca en el US Open. Obviamente aún nos queda para el US Open, pero la gira americana, al fin y al cabo, por mucho que nos guste, es una gira que acaba muy rápido. No sé exactamente a qué torneos va a participar, no he mirado su calendario, no lo he mirado, pero estoy bastante seguro de que Cincinnati va a estar y Montreal va a estar. Habrá que ver qué es lo que hacen esos torneos. Personalmente creo que no debería desgastarse mucho, por lo menos no jugar ambos cuadros o elegir. Es difícil, pero para mí su próximo objetivo tiene que ser el US Open este año para acabar el año en grande y, por qué no, meterse por fin en ese top 50. Y así pues, eso es en cuanto a Bernarda Pera. Vamos ahora a hablar de Francisco Cerúndolo, el italiano iba a decir, perdón, el argentino, que me perdonen mis amigos argentinos. El argentino, nacido en Buenos Aires, ahora hablaremos de él, pero una pequeña pausa antes. Que me perdonen mis amigos argentinos que he dicho italiano, pero obviamente es argentino. Francisco Cerúndolo, que seguramente es el jugador del mes, de este mes de julio, por mucho que Musetti, por ejemplo, ha hecho un buen torneo esta semana y tal, pero Cerúndolo me ha impresionado bastante. 23 años. El nuevo crack argentino ha ganado su primer trofeo ATP en Bastad, que no me salía antes. Y de hecho en Bastad ha tenido que enfrentarse a Casper Ruud, el número 5 del mundo, cabeza de serie número 1 del torneo, y lo ha jugado en octavos. También se ha tenido que enfrentar y ganar a Pablo Carreño Busta, el español, actual número 23 en el ranking, cabeza de serie número 5, pero sabemos que Pablo Carreño es un jugador top 20, en las puertas del top 10 incluso ha estado mucho tiempo. Entonces, la verdad, 2 logros impresionantes para un jugador de 23 años, número 39 del mundo antes de la semana en Bastad. Y luego pues en la final le ganó a Sebastián Baez, otro argentino, otro compatriota, cabeza de serie número 8 del torneo, en una final de casi 2 horas, final larguísima. Excelente torneo de nuestro amigo Cisco, como lo llaman en Argentina, pero quiero hablar un poco de su recorrido, igual que lo que hemos hecho con Bernarda Pera. A mí lo que me interesa en estos podcasts es que conozcáis a los jugadores, porque al final ver los resultados pues lo podéis ver en cualquier app, en cualquier página web y tal. Lo que me interesa es contaros un poco de dónde vienen, cómo han llegado a dónde han llegado y qué es el logro del que estamos hablando.
Francisco Cerúndolo hace su debut en 2018 en los Pro. Después de varios triunfos en el circuito Futur, primero representó a Argentina en los Juegos Suramericanos, donde se llevó la medalla de plata en el 2018. Medalla de plata, es decir, pierde en la final, y a partir de ahí es cuando ya arranca, digamos, esa carrera que en verdad es reciente porque es un jugador de 23 años. Y teniendo en cuenta el año 2020, que casi no cuenta para nada, pues la verdad es que es una carrera de 2-3 años, en verdad. El año 2019 ganó el M15 de Mallorca y Palmanova aquí en España, el M15 de Buenos Aires, el 25 de Bosnia, en Lima, también en Perú, también ganó un torneo. Pero el momento más importante, digamos, de su temporada fue su primera participación a un torneo ATP. Eso estamos hablando de 2019, o sea que no había participado al circuito ATP hasta 2019. Aunque el debut lo ha hecho en 2018 con los Juegos Suramericanos, su debut ATP no lo ha hecho hasta el 2019, y precisamente en el Abierto de Argentina en Buenos Aires, en su ciudad natal, tras una invitación de los organizadores. El balance de Cerúndolo en Challengers en general de 73 victorias, 36 derrotas. Es un jugador que ha participado en muchísimos Challengers para llegar a donde está ahora. Gran parte de esas cifras se registró durante el año 2020, finales 19, y también sobre todo en el tramo post-COVID de la temporada 2020, es decir, cuando volvimos del confinamiento. Creo que ahí es cuando Cerúndolo ya hay un clic en la carrera de Francisco. Se proclama campeón en Split, en Guayaquil y en Campiñas entre los meses de octubre y diciembre, es decir, en menos de 3 meses en verdad, porque es de finales octubre a inicios de diciembre, o sea, en cuestión de 2 meses y poco, consigue ganar 3 trofeos Challengers y alcanza así el puesto 139 del mundo, llegando casi a las puertas del top 100, y estamos hablando de finales 2020, o sea, son logros muy recientes. La manera con la que ha llegado a entrar en el top 100, luego en el top 50, es brutal. Este chico es puro talento. De hecho, consiguió su primera victoria ATP en un partido ATP, no estoy hablando de torneos. Su primera victoria en un partido ATP en Córdoba, también en Argentina, en su primer partido en tierra batida en el año 2000, o sea, en la temporada 2021. Su paso por la superficie dura de Australia eran todo derrotas, pero en el primer partido de tierra batida del año 2021, su primero por lo menos, en Córdoba, en Argentina, gana su primer partido y llega, de hecho, una semana después, creo, o 2, llega a jugar la final de Buenos Aires, del torneo de su ciudad, del Abierto de Argentina. Y eso fue, o sea, ya os digo, su primera victoria es en Córdoba, creo recordar que es a principios de marzo. Y nada, 2 semanas después, a finales de marzo, o creo que era inicios de abril, estaba ya jugando la final del Abierto de Argentina contra otro argentino, contra su compatriota David Schwartzman, del que hablaremos ahora en breve. El resto del año, quitando esa final en Buenos Aires, no fue especialmente bueno. Sí que ganó el Challenger de Cordenons, pero no deja de ser un Challenger. No consigue en verdad grandes victorias ni grandes logros en el circuito ATP. 2022 ya es otra historia. Esta temporada, Monito, porque lo he visto por ahí que le llaman Monito en Argentina, bueno, en Buenos Aires le llaman Monito. La verdad es que no sé por qué, no sé, pero le llaman Monito. Entonces, irrumpe literalmente en el top 100 directamente al puesto 44, o sea, ha pasado del 139 al 44.
gracias a su increíble semifinal en el Masters 1000 de Miami. De hecho, fue un torneo excepcional, de verdad. Pierde contra Alexander Zverev, si no recuerdo mal. Y de hecho, lo gracioso de esa historia es que este año Francisco Cerúndolo, junto a su hermano Juan Manuel Cerúndolo, se convierten en los primeros hermanos juntos en el top, o sea, en integrar juntos el top 100 de forma simultánea desde los hermanos Zverev, precisamente Alexander Zverev y Mischa Zverev en 2019. Zverev contra quien iba a perder, bueno, perdió en la semifinal de ese Masters 1000 de Miami. A veces es lo que os digo, a veces el destino pues nos juega ese tipo de cosas, pero sí, la historia es bonita y de hecho pues así arranca, digamos, un poco ese fenómeno. Es que es un fenómeno Francisco Cerúndolo, pues el porteño, además de ganar este año también el Challenger de Santa Cruz, ha alcanzado cuartos y semis, o sea, cuartos de nuevo en Buenos Aires, semifinales en Río de Janeiro, en el Abierto de Río de Janeiro. Ambos son ATP 500, entonces muy, muy importantes. El único problema es que en ambos torneos, además del año anterior de la final en Buenos Aires, todos los ha perdido contra David Schwartzman, contra el actual número 8 del mundo, creo que es, compatriota suyo, el número 1 argentino actualmente. Tiene ahí una deuda pendiente con David Schwartzman, la verdad. Nada, pues hablando ya del juego, porque ya hemos contado lo que ha hecho esta semana en Bastad. De hecho, me tuve que esperar un poco, por eso en teoría iba a hacer el podcast el martes, porque quería ver, porque después participó al torneo, creo que es de Ginebra, si no me equivoco, puede ser. No sé, esta semana ahí jugó otro torneo, pero perdió en cuartos. En cuartos de final contra el ruso, no me sale el nombre, pero bueno, total, hemos hablado de lo que ha hecho en ese torneo. Llega a Bastad, gana el torneo, increíble, o sea, es que increíble, contra Casper Ruud, contra Pablo Carreño, contra Báez, su compañero. Torneo increíble, la verdad, de Francisco Cerúndolo. Ahora, hablando de juego, en verdad es un puro producto, yo lo digo de hecho en el blog, en el artículo, puro producto de la escuela argentina. Un jugador defensivo, peleón, atlético obviamente, como no, tiene una derecha con mucho efecto, me gusta su liftado, el revés a dos manos también bastante sólido, más defensivo que ofensivo, pero sólido, jugador que aguanta bastante los peloteos a este nivel. El saque todavía bastante irregular, muchas doble faltas, y de hecho es lo que explica en gran parte sus dificultades en pistas rápidas, tanto en las pistas australianas como sobre césped, también en hierba le cuesta bastante, sobre todo por el saque. Saca bien, lo único que obviamente falta potencia y sobre todo regularidad, muchas doble faltas todavía. Y los porcentajes de puntos ganados después de un segundo saque es bastante flojete aún. Si bien es verdad que tiene un slice de escuela, o sea, un slice perfecto, sobre todo con el revés, me parece tremendo, tiene que mejorar bastante su juego de ataque, aumentar un poco el porcentaje también de subidas a la red. No sube mucho, no es un perfil de ataque que digamos, es más un perfil defensivo, le gusta el juego desde la línea de fondo, y estos detalles que os estoy comentando tiene que mejorar ese juego de ataque, subir un poquito más a la red y tal, es más que nada para llegar a integrar el famoso grupo muy exclusivo del top 20, porque ya sabemos todos que entre el top 20 y el resto hay un escalón. Entonces, para llegar a entrar en ese top 20 tiene que mejorar esos pequeños detalles
que seguramente van a hacer de él un jugador top 20. Yo creo que sí, que va a llegar en breve. A ver, obviamente estamos hablando de un jugador con casi 24 años, creo que los cumple ahora en agosto, con unas capacidades físicas espectaculares. Tiene todo lo necesario, tiene fundamentos para conseguirlo, para entrar en ese top 20. Yo creo que no tardará, de verdad. Eso sí, también tengo que añadir que le queda una especie de asignatura pendiente ahora mismo en su trayectoria, y eso es en Grand Slam. En Grand Slam hasta ahora 3 participaciones, o sea, 3 primeras rondas, 3 derrotas, ninguna victoria. Después de este logro, igual que pasa un poquito con Bernarda Pera, y lo hemos visto ahora, este US Open tiene que ser sin duda una fecha muy, o sea, señalada, marcada en su calendario. Se espera un buen resultado. Vuelvo a hablar, no estoy hablando de ganar un Grand Slam, estamos hablando de conseguir un buen resultado. Unos octavos de final, unos cuartos de final ya sería mucho pedir. En este caso ya solo pedimos una segunda ronda, por lo menos unas primeras victorias en Grand Slam. Después de ganar el torneo de Bastad, el siguiente paso es ganar torneos, o sea, ganar partidos en Grand Slam. Yo firmaría un partido de octavos de final. Si llega a octavos de final lo firmo. Luego obviamente hay que ver sobre todo el calendario, o sea, el calendario, el cuadro. Y insisto mucho en el US Open porque la pista del US Open, como ya lo sabemos porque pasó, por ejemplo, con Rafa Nadal, pasó con David Schwartzman mismo. Es una pista más lenta, aunque sea pista dura, pero es más lenta que es la más lenta de toda la gira americana, Montreal, Cincinnati y demás, pero es que además obviamente es bastante más lenta que la de Australia. Entonces es la que más se parece a la tierra batida en cuanto a ritmo de juego, en cuanto a velocidad de juego. Yo estaré muy pendiente personalmente y no os voy a engañar, alguna apuestita va a caer a favor de Francisco Cerúndulo en el US Open. Así, detalles ya personales para ir cerrando este podcast. Es fan de River Plate. La verdad que eso no me lo esperaba, pero sí. Admirador de David Nalbandian, jugador que yo también personalmente admiraba muchísimo, me encantaba David Nalbandian en su día, un jugador espectacular, un golpe, la verdad, de revés, de derecha muy pesado, o sea, tenía un golpe muy pesado. Hablaremos algún día hablaremos de esos jugadores, Marat Safin, David Nalbandian, Andy Roddick, una generación muy buena, la verdad. En fin, detalles personales, como os comentaba, es hijo de Alejandro Cerúndulo. Para los que son un poquito más mayores, saben que es un extenista en los años 80. De hecho jugó incluso para Argentina en alguna Copa Davis. Es hermano de Constanza Cerúndulo, que es medallista de oro con Argentina en hockey sobre césped en los Juegos de la Juventud 2018. En resumen, es una familia de deportistas, es una familia de gente que sabe de deporte. Y nada, con ese trofeo conseguido sobre tierra batida sueca, pasa del ranking 39 al 30, avanza, se pone a las puertas casi del top 20 y registra 17 victorias por 11 derrotas. Si le sumamos las 2 victorias más, porque eso lo tenía yo apuntado para el martes, pero le sumamos las 2 victorias de esta semana y la derrota, serían 19 victorias y 12 derrotas. En 2022 tiene un total de 22 victorias, 24 victorias, 22 derrotas en carrera, con lo cual ya os digo, es que es un jugador joven, es un jugador que acaba de llegar, entre comillas, al circuito ATP, entonces tiene mucho por delante, y llegar tan rápido al top 50 y en este caso ya al top 30
es espectacular. A mí, yo creo que este jugador en cuestión de un año o dos está instalado en el top 20. Cabe añadir una cosita, otra cosa que me ha dejado bastante impresionado, y es que Francisco está estudiando una carrera de management en la Universidad de Palermo, online obviamente, pero que también estuvo en la Universidad de Buenos Aires e incluso en la Universidad de North Carolina, donde estuvo un año, creo que fue en 2018, mejorando también su tenis, entre otras cosas. Eso es todo por nuestro podcast de hoy, un podcast de tenis. Ya os dije, hemos hablado de una jugadora, sin duda la mejor jugadora de este mes de julio. También, para mi gusto, el mejor jugador ATP de este mes de julio. Impresionante. Quizás es verdad, le ha faltado, en lugar de cuartos, quizás confirmar con una semifinal o una final en el torneo siguiente, pero no pasa nada porque es que este chico tiene futuro y animo a mis amigos argentinos de verdad que quien pueda por lo menos que lo siga muy de cerca, porque sin duda en breve se va a convertir en el número 1 argentino. Muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos. Pido perdón otra vez por haber desaparecido un poco esta semana. Darle a like, darle a me gusta, suscribiros al canal, nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.